Junto con quienes integran las comunidades educativas, la Agrupación de Educación del Partido Socialista busca poner en diálogo temas de interés que hacen a los procesos educativos de nuestro país. Queremos poner en el centro las voces de quienes son partícipes activos de la educación. Toda hora libre es una oportunidad de acercarnos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva hora libre, donde nos encontraremos con las voces protagonistas del sistema educativo. Mi nombre es Karina y hoy nos acompaña Mariana Piris, que es profe de biología y es secretaria general de AFUTU, que es el gremio de funcionarios y de docentes de UTU. Bienvenida Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, además de agradecer la invitación, saludar estos espacios de comunicación alternativos que me parecen fundamentales para llegar a más ciudadanos y ciudadanas con las problemáticas que estamos viviendo en la educación. Así que muchas gracias por el espacio. Gracias por estar. Bueno, lo que hoy nos convoca en particular es la transformación educativa en la educación técnica, en todo lo que es la UTU y la oferta de educación técnica. Y está bueno ver un poco cómo venía la UTU antes. En realidad, la UTU había llegado a tener 104.000 estudiantes según el monitor educativo de la propia organización, de la propia institución. 104.000 estudiantes en 2019, era algo que venía creciendo ininterrumpidamente desde 2013, que es de donde se hacen los mismos tipos de registro. 10 años de crecimiento, pero bueno, llega a 100.000 estudiantes en 2022, o sea que ahí vemos una caída, una matrícula en picada. No tenemos cifras todavía de 2023. Lo otro que vemos también es que cada vez se abren menos los cursos que estaban destinados a estudiantes desvinculados, como por ejemplo el FPB 2007. Esta era una propuesta que integraba formación general y formación técnica concreta para estudiantes que venían de primaria. Y bueno, y ahora vemos que este programa cambió, que se hizo un plan FPB 2021. ¿Nos podés comentar un poco qué visión tienen desde el sindicato o qué tienes tú en particular sobre lo que está pasando? Bueno, me parece importante contextualizar un poco cómo llegamos al día de hoy. La UTU en su origen era, o fue pensada, fue creada como un centro de rehabilitación, ¿no? Y históricamente la visión que tenía la sociedad sobre la UTU fue un espacio en donde iban aquellos estudiantes y aquellas estudiantes que no podían sostener otros procesos educativos. Entonces pasamos por un proceso donde esa visión de la UTU fue cambiando en la sociedad y fue tenida en cuenta como primera opción de las familias para que mandara a sus hijos e hijas a estudiar, y también fue cambiando la inversión que se hacía en la UTU. Siempre estuvo rezagada en el marco de los otros subsistemas en cuanto a la cantidad de presupuesto que se le destinaba, y en los últimos años veníamos de un aumento presupuestal destinado hacia los cursos de la UTU, hacia la UTU, tanto en infraestructura como en la oferta educativa y en el material fungible, que es el material necesario para poder desarrollar la educación técnica, que es fundamental y que es la característica propia de la UTU, que no lo tiene por lo menos secundaria. Esa inversión es parte también de la valorización de la educación técnica en nuestro país, ¿no? La educación técnica y tecnológica. Y en esa oferta que tiene la UTU, uno de los planes, como bien decías, era el plan FPB, que se creó o se originó con la finalidad de que aquellos estudiantes que habían tenido una vinculación educativa y que se habían desvinculado, volvieran a un espacio de la educación formal. Y era fundamental porque si nosotros veíamos las cifras en ese momento, era importante tener una propuesta hacia esa población y poder generar un espacio en el cual que pudieran sostenerlo por las características mismas de la población, pero que además sirviera para culminar los ciclos educativos de una forma profesionalizante, porque esa es la característica principal, ¿no? La formación es profesionalizante en un oficio.
y eso era un plus a vincularlos a partir de el interés particular con la profesionalización. Ese plan de FPB, que fue exitoso, ¿no? Que esta nueva administración, cuando ingresa, manda a hacer un análisis al INED, un análisis del éxito del plan, y el informe del INED, muy contrario a lo que se esperaban, muestra de que fue un plan exitoso en los objetivos que se había planteado, y asimismo, aunque estuvo ese estudio que marcaba claramente que era un plan exitoso, la administración decide recortar esa oferta en 2020 antes de realizar el cambio del FPB. Ya en el 2020 vemos un recorte de entre 80 y 90 grupos menos, y después hubo una reformulación del plan donde se cambiaron básicamente dos cosas importantes: la cantidad de años y que pasa de 3 a 2 años, y también la edad para ingresar a ese plan, ¿no? Lo ponen de 14 para arriba. Y eso genera claramente que hay una población que optaba por ese plan que no puede ingresar más, porque entienden que tienen que ir al ciclo básico común. Y además, al cortar este plan, no hay otras opciones, no se ponen arriba de la mesa otras opciones a no ser el ciclo básico común. Entonces, esto genera, primero, al recortar de 2 a 3 años, que hay claramente una disminución de los puestos de trabajo, de las horas concretas que ese plan abarca. Y por otro lado, también hay creer que no va a haber rezago. O sea, yo creo que esta administración piensa, y la gobernanza de la educación piensa, que los procesos de los estudiantes son sumamente lineales, que uno ingresa al ciclo básico con 12 años y va a culminarlo en tiempo y forma a los 18, cuando sabemos que los procesos de los estudiantes y de las estudiantes son diversos, son complejos, que tienen otras condicionantes que tienen que ver con el lugar donde nacen, la situación socioeconómica, y sobre todo pretender que no exista rezago con la situación socioeconómica que existe hoy es realmente una falacia, y es desconocer la realidad en la que están las familias hoy en día, y sobre todo en el interior del país, donde hay una situación socioeconómica que cada vez se encrudece más. Entonces, hay un recorte claro. Esta nueva propuesta de FPB no contempla las necesidades de los estudiantes, y además hay una situación con respecto a eso, que es también cómo se encuadra esto en lo que la transformación educativa impuesta, ¿no? Bueno, esto que nos planteas es súper interesante, y también habla de una visión, un paradigma educativo que tiene esta administración, porque planea que los estudiantes deben tener una propuesta y no múltiples propuestas para transitar la educación media básica. Es decir, si salgo de primaria en edad oportuna, no puedo elegir. Es ciclo básico tecnológico de UTU o ciclo básico de secundaria, que son muy similares. Entonces, el eliminar el ingreso de chiquilines más chicos del FPB está diciendo que hay una única manera de aprender, cosa que no compartimos. Bien, y como decís vos, también es un recorte, porque al pasar de 3 a 2 años estamos hablando de que es un recorte en la calidad de la enseñanza, y también el tiempo y las horas docentes, ¿verdad? Un estudiante va a terminar educación media en menos tiempo. Y bueno, justamente por parte de AFUTU se anunció que esta reforma es un ajuste. Y dicho y hecho, entre 22 y 23 se pierden alrededor de 200 grupos de FPB. Tú contabas que al principio se recortaban 80 el primer año, y ahora ya tenemos más grupos todavía, y como vos nos decías, no se abren otros grupos de ciclo básico para compensar. No es que perdemos 200 de FPB y se abren 200 de ciclo básico. Entonces estamos asumiendo que vamos a recibir menos chiquilines en las aulas, o que directamente en cada aula va a haber muchos chiquilines más, ¿no? Las aulas superpobladas. ¿Cómo ven esto para los estudiantes? ¿En qué repercute esto a estudiantes y docentes, la existencia de menos grupos? Como vos bien decías, acá tenemos un problema que es de paradigma,
y otro problema que es presupuestal. Al problema de paradigma le acompaña el problema presupuestal, porque claramente acá hay un paradigma de que la educación media básica tiene que ser similar. Y ahí nosotros perdemos lo que es la identidad de la educación técnica y tecnológica. No nos olvidemos que la educación básica integral, ¿no? Este nuevo EBI propuesto en la transformación educativa, elimina, entre otras cosas, los talleres optativos curriculares, que nosotros lo entendíamos como el semillero de los otros cursos superiores, tanto en educación media profesionalizante como los bachilleratos tecnológicos, porque eran espacios en donde los estudiantes y las estudiantes transitaban por diferentes talleres y a partir de ahí podían identificar luego cómo iba a ser su continuidad educativa. Eso se pierde y lo que está sucediendo es que cada vez más el bachillerato tecnológico se está pareciendo o es cada vez más similar al ciclo básico que ofrece secundaria. Entonces, no solo estamos yendo hacia un camino de una única propuesta para la educación media básica, sino que además cada vez es más parecida entre las otras ofertas que existen en otros subsistemas. Entonces va a ser lo mismo ir a la UTU a hacer el ciclo básico que ir a secundaria. Y eso no es menor, porque el perder la identidad y perder el incentivo a que los estudiantes y las estudiantes transiten por diferentes talleres para despertar en la vocación sobre los oficios, ¿no? Porque acá también hay este paradigma vuelve un poco en aquello de que separar el conocimiento del hacer con el conocimiento de únicamente razonar, ¿no? Entonces ahí hay una pérdida de identidad que nosotros la venimos denunciando hace bastante y frente o acompañando eso hay claramente una falta de presupuesto, porque hoy nosotros tenemos estudiantes que están en grupos superpoblados, en condiciones bastante complejas en torno a edilicia, y que además hay un problema presupuestal con los materiales fungibles que son necesarios en los talleres, y hay un recorte netamente con respecto a estos talleres los TOC, que le decimos nosotros, ¿no? Y también en la materia de tecnología, donde nosotros teníamos una dupla de docentes trabajando, atendiendo a esos estudiantes y acompañando los procesos pedagógicos que se dan propios en un taller donde hay maquinarias, donde hay herramientas y donde hay otros peligros para desarrollar la tarea del aula. Y eso pasó a uno y solo se habilita el segundo cuando hay más de 20 estudiantes en el aula, lo que significa que solamente se va a habilitar esa dupla cuando haya ya cuando se constate de hecho que hay una superpoblación en esas aulas. Entonces claramente ahí lo que hay es un atentado contra la educación y contra el derecho de los estudiantes de desarrollar sus procesos educativos en condiciones. Y bueno, y en este sentido de un paradigma que va, como decís vos, un paradigma educativo que da de la mano con un ajuste, vemos, por ejemplo, lo que pasó con la unidad de alfabetización laboral, que es una asignatura que existía en el FPB, que pasó de 700 horas, nosotros le llamamos horas a lo que contiene cada grupo que eligen los docentes, a 300 horas este año, lo cual es un recorte bastante abrupto en el departamento de Montevideo nomás. Entonces, bueno, ¿ustedes qué opinan de esto, de estos recortes puntuales con asignaturas? También sabemos que en la creación del bachillerato nuevo hay algunas asignaturas que se eliminan, por lo tanto, deja de haber fuente laboral para los docentes de un área, por ejemplo, relaciones humanas. Sí, esto es más de lo mismo, ¿no? Son más recortes y la implementación de esta transformación educativa lo que está generando son, por un lado, los recortes duros propiamente dicho, donde cada vez hay menos grupos, donde
Por lo tanto, hay menos horas disponibles para los docentes, donde además hay asignaturas específicas que se eliminan o que disminuyen su carga horaria, como pasó con los alfabetizadores laborales, que estaban presentes en todo el trayecto del FPB y ahora están algunos el primer año y otros el segundo año, lo que lleva a pensar una reestructura de cuál es el rol de los alfabetizadores laborales en el marco de una educación que estaba orientada a la profesionalización en torno a los oficios, por lo tanto, es un camino hacia el mundo laboral que estaba acompañado por los alfabetizadores laborales que tratan todo ese tema, pero que además hacen un trabajo que tiene un anclaje netamente territorial, analizando, cuáles son el campo productivo, el mapeo productivo de los diferentes lugares, que son totalmente diferentes, porque no es lo mismo ir a estudiar en Maldonado que ir a estudiar al norte del país. Por lo tanto, tenían un anclaje territorial para trabajar en redes y en el entorno en donde se desarrolla la educación, porque no podemos olvidarnos de que la educación no es una cuestión que se da en una isla o únicamente adentro de un aula, sino que tiene un componente social y de red que es fundamental también, porque esos estudiantes que vienen a los centros educativos son personas que desarrollan después su trabajo y su vida en el marco de una sociedad, y eso también genera que esta identidad, ¿no?, que nosotros que venía diciendo, se vaya perdiendo, se vaya diluyendo y cada vez más tenemos a trabajadores que se ven afectados por esta transformación, pero que tiene una consecuencia inmediata también en lo que es el derecho a la educación de las familias y de las personas en el Uruguay, porque estamos recortando propuestas, estamos recortando el nivel educativo, y eso también es consecuencia de la implementación de esta transformación. Sí, y en el caso de estos alfabetizadores laborales justamente forman en lo que son los derechos de los trabajadores. Entonces, nada más ni nada menos estamos recortando eso, el derecho a saber que cuando yo ingreso a un trabajo tengo que estar formalizado, que tengo derecho a una jubilación a futuro, que tengo derecho a licencia médica, que tengo derechos de determinadas características o firmar convenios colectivos para mi salario, mis condiciones de trabajo, y eso es lo que está recortando esta administración, lo cual es gravísimo porque estamos formando para el trabajo, pero de una manera precaria. Estos estudiantes van a poder ser precarizados a futuro porque quizás no van a saber sus derechos con este recorte, lo cual es gravísimo. Y hablando de esto de cambios bastante rotundos, la UTU había logrado algo que era muy interesante, que creo que era un protocolo que se había firmado ya por 2013, que era el protocolo de planillado, de la aprobación de los grupos que iba a haber en cada centro educativo para el año siguiente. Y ese planillado era un lugar participativo, es decir, se juntaban padres y madres de las estudiantes de la zona, y ahí hablaban de qué querían estudiar, justamente usaban los aportes de la unidad de alfabetización laboral con el mapeo productivo, de qué era relevante estudiar en esa zona, y todo ese proceso que era súper participativo, que yo creo que es único en el sistema educativo uruguayo, porque no es algo que se replica en los otros subsistemas, está siendo atacado. En diciembre del año pasado los planillados se hicieron por Zoom, de manera, no sabemos por qué en Montevideo los hacían por Zoom, y era para que las personas no concurrieran físicamente a expresar sus voluntades. El acceso a estas instancias fue restringido, era la dirección y quien la dirección de cada UTU eligiera, lo cual es bastante complejo, ¿no? No sé cómo vieron ese proceso del planillado, que es una palabra que utilizamos y a veces no se conoce mucho. Solo un comentario previo, y es que nada de lo que hace este gobierno es inocente. Entonces está adecuando su educación para el tipo de trabajador que quiere, y es el trabajador menos informado, menos organizado, y que al que le pueda imponer lo que quiere. Por eso también está en discusión en el Parlamento la reforma de la ley de negociación colectiva, que no es menor. Pero bueno, eso llevaría a un capítulo aparte, solo hablar de las reformas laborales que está imponiendo este gobierno.
Con respecto a lo del planillado, nosotros habíamos logrado como sindicato tener un proceso, no solo como sindicato, sino como comunidades educativas, ¿no? Porque no participaba únicamente el sindicato, sino que participaban todos los actores que confluyen en las escuelas. Y ahí teníamos esto de transitar prácticamente la mitad del año, después de junio, julio, transitar la construcción de la oferta educativa para el siguiente año, que es eso lo que implica el planillado, de forma colaborativa, de forma participativa, donde tanto los docentes organizados, los estudiantes, sus familias, tenían voz en lo que iba a ser la propuesta. Y eso primero se violentó porque hubieron ese planillado que es acordado en forma bipartita, es decir, es acordado por el sindicato y la dirección, el consejo en ese momento, tenía determinados pasos a seguir, determinadas instancias a seguir, y eso fue violentado unilateralmente por parte de esta dirección general, aún siendo consejo, donde desconoció parte de ese planillado, y en los últimos años, sobre todo en la pandemia de por medio, que después se instaló la modalidad del Zoom, claramente le sirvió como excusa para no negociar ningún cambio con respecto a lo que es el planillado, pero sí de hecho desconocerlo y plantear otras formas de construcción de la oferta educativa que claramente nosotros entendemos que es una perla más al collar de todas las cosas que nosotros venimos denunciando en torno a lo que es la negociación colectiva con la dirección general, porque no es solamente que desconoce un acuerdo bipartito de otra instancia y que no se sienta a negociar con el sindicato sobre este tema puntual, sino que no negocia con el sindicato sobre muchas otras cosas que es materia de negociación colectiva, como fue en su momento el concurso de efectividad de adscriptos, como es claramente todos los concursos de ingreso del personal de gestión y servicio, como es las condiciones laborales en las que nosotros desarrollamos nuestro trabajo, y podríamos seguir enumerando muchas más. O sea, es una conducta constante de la dirección general no negociar con el sindicato, aunque después pueda salir por todos lados a decir que tiene muy buen vínculo, claro, que conversa amenamente, pero no negocia. Y eso nosotros lo venimos diciendo, ¿no? Tenemos un espacio de conversación, pero no de negociación. Clarísimo. Y es así que AFUTU ha denunciado irregularidades en varias cuestiones, entre ellas las preinscripciones, las inscripciones. Se dio todo un calendario de inscripciones y preinscripciones bastante absurdo, en el cual los cursos no estaban aprobados, pero ya estaban inscribiendo a gente para cursos que no sabíamos cuáles iban a ser. El año pasado también se planteó que los cursos de bachillerato que iba a haber este año eran de los planes vigentes, pero después, este año, se impusieron los bachilleratos de reforma. ¿Qué opinan de estos bachilleratos de reforma que solamente aparecen en UTU? Capaz que por eso están menos visibilizados, porque UTU tiene menores dimensiones que secundaria. ¿Cómo viene eso de los bachilleratos de la reforma en UTU? Bueno, no vienen. En realidad se impusieron estos bachilleratos también como parte de lo que es la transformación educativa. Bachilleratos o cursos que al día de hoy muchas asignaturas no tienen su programa definido, y los trabajadores los docentes están en aula improvisando casi, porque no hay un programa donde tenga lineamientos claros. Incluso en los que hay lineamientos muy generales donde pueden incluir muchas cosas, pero que además estos bachilleratos, que también tienen recorte de algunas asignaturas, se ha dado la improvisación total con respecto a la implementación de esta transformación, ¿no? Nosotros en el año pasado, entre noviembre y diciembre, advertíamos que los tiempos de la aprobación de la transformación educativa, de los planes y programas, iba a llevar mucho más de lo que iba a insumir mucho más tiempo de lo que y que no iba a permitir
que empezáramos en marzo con todas las garantías para los estudiantes, no solo de poder tener a los docentes, y eso habla del proceso de lesión de horas, sino de tener los contenidos y de tener un inicio acorde. Bueno, sí, justamente los docentes a fines del año pasado creían que iba a haber un tipo de plan, un tipo de, nosotros le llamamos primero, segundo y tercero de bachillerato, y este año aparecieron planes nuevos que desconocíamos, que no sabemos qué asignaturas iban a tener, que como decís vos, hasta el día de hoy no tienen programas aprobados. Tenemos docentes, en mi caso yo soy docente de historia, tengo un grupo de este plan nuevo, en el cual desconocemos por completo los contenidos. No sabemos si tenemos que dar la Edad Media, la prehistoria, o si tenemos que dar la Guerra Fría, lo cual para un docente de historia es como muy complejo. Sí tenemos claro las competencias que tenemos que dar, pero enseñar la competencia crítica, la metacognitiva, la competencia de ciudadanía global, me lleva a sentirme que soy más maestra que docente de historia, porque pierdo toda especificidad. Y debe ser lo que le pasa a todos los docentes de este bachillerato nuevo de UTU, que no tienen que enseñar concretamente, lo cual es bastante grave. Pero bueno, este inicio de clases, como vamos viendo, empezó un poco desorganizado, grupos sobrepoblados, este calor no ayudó porque las instalaciones no cuentan a veces con ventanas o con ventiladores, menos hablar de aires acondicionados. Empezó con bastantes horas vacantes, empezó sin portafolio docente, que es, para los que no saben, es como la libreta de antes. Bueno, es una libreta digital que tenemos hace algunos años. Y bueno, con algunos problemas en las selecciones de horas. ¿Cómo ven este inicio de clases? Que suena caótico, por lo menos en esta pregunta. Y realmente es caótico, no solo es caótico porque recae la responsabilidad de dar la cara con la improvisación de esta transformación a los trabajadores y las trabajadoras que concretamente están en las escuelas y que tienen que recibir a las familias que vienen con dudas, con consultas y con quejas, y que no hay una orientación clara con respecto hacia dónde vamos con esto. Simplemente con esto que vos decías y se me venía a la cabeza, ahora somos como como los coaching, ¿no? Tenemos que orientar en las grandes competencias, cuando en realidad esas grandes competencias van en desmedro de algunos contenidos y de sobre todo de ser críticos, ¿no? Esta transformación lo que hace o pone el centro en otras competencias y no en el análisis crítico de las personas en su lugar. Y con respecto a este inicio de cursos, hay grupos superpoblados que a lo largo y ancho del país sabemos que hay una gran cantidad de grupos superpoblados, que hay también a esta altura del año un montón de grupos que aún no se han habilitado, aún teniendo los estudiantes necesarios para poder abrirlo, y eso también es violentar el derecho a la educación. Pero además tenemos un problema edilicio que esta ola de calor pone o complejiza mucho más. Nosotros tenemos problemas edilicios en casi todas las escuelas, donde hoy hay muchos salones que no tienen ni un ventilador ni aire acondicionado, y con esta ola de calor hay temperaturas que los estudiantes no pueden soportar toda una tarde con 45 grados en un salón de contenedor todavía. Y frente a eso, frente a la denuncia de lo que está sucediendo, de las condiciones en las que están los estudiantes, hay, por supuesto, como siempre, ¿no? Como pasó en la pandemia y se sigue sosteniendo, que los docentes se organizan y se organizaron para dar la copa de leche, porque habían muchos estudiantes que estaban pasando hambre realmente, y eso se sigue sosteniendo. Hoy están juntando plata para poner ventiladores o para instalar algún aire. Y cuando le planteamos a la Dirección General esta situación, y que realmente es inhumano que los trabajadores y los estudiantes estén en esas condiciones en los salones, la respuesta es que no hay presupuesto. Entonces, claramente, además de que no hay presupuesto, es que, bueno, que todos nos criamos con estos calores y sobrevivimos, entonces ahora hay que hacerlo igual, hay que
transitar esta ola de calor como se pueda, en vez de buscar soluciones, ¿no?, reales a las problemáticas que tenemos. Igual no nos sorprende, porque todas las respuestas de la Dirección General frente a los planteos de lo que llevamos sobre la implementación de la transformación educativa, es como, bueno, es como que con el tiempo los zapallos se van a ir acomodando en el camión, y realmente los zapallos no se acomodan por generación espontánea, sino que hay que tomar definiciones políticas para eso. Y una de las cosas que nosotros venimos denunciando también es la dualidad o la multiplicidad de criterios para la última elección de horas que se dio, donde la UTU está innovando en una aplicación para hacer la elección de horas, y eso claramente tiene consecuencias, porque primero no podemos tener un veedor cuando se efectiviza la designación de horas, pero además una aplicación que no funciona bien y que generó mucha incertidumbre en los trabajadores, en los docentes, porque no se enteraban si le habían asignado las horas. A las escuelas les llegó entre 48 y 72 horas después la designación de los actos eleccionarios. Entonces, además de que hay un doble criterio, ¿no?, de poder mandar un poder a las mesas de designación, cosa que es una irregularidad y nosotros lo venimos denunciando, pero claramente esta última elección de horas, que fue diferente en cada lugar del país, además trajo toda esta problemática, y esta aplicación se va a seguir usando para la elección de horas, y se pretende extender esta aplicación para las 12 elecciones de horas que nosotros decimos que somos las grandes, ¿no?, la primera y la segunda designación, que es donde se da el grueso de horas de las diferentes asignaturas y áreas, lo que va a generar claramente un caos mucho más grande, y frente a la advertencia no tenemos ninguna respuesta clara de la administración. Bien, sí, genera como alarma pensar que este sistema, que ahora se está utilizando en lugares acotados, bueno, porque quedan algunas horas, se quiere usar de manera masiva en diciembre y en febrero, que es cuando se dan todas las horas. Y para los que no lo saben, el sistema es con expresión de intención, es decir, la noche antes a la elección de horas, el docente llena un formulario diciendo qué grupos le interesan. Y bueno, ahora que quedan algunos grupos que le puedan servir, puede ser fácil. Yo digo, me interesa uno en Paso Molino, en segunda instancia me gustaría uno en Las Piedras, y en tercera instancia uno en La Paz. Pero cuando el horizonte de horas sea más múltiple, es difícil ordenar en categorías de prioridad qué grupos quiero tomar. Esto es algo que los docentes que hemos estado en la elección de horas sabemos que es un momento muy crucial de nuestro año, donde tenemos que tener todas las cartas a la vista y no podemos por escrito expresar la multiplicidad de escenarios que se pueden presentar. Quizás yo quiero un grupo, pero si lo tomaron, ya no me sirve el resto de los grupos, me sirve ir para otra zona, ir para otro eje de ruta, incluso tomar en otro departamento. Entonces, esta solución que se está dando de una aplicación y expresar intención y hacerlo virtual, no estaría contemplando todas estas necesidades que tiene la elección de horas, y ojalá, bueno, no prospere, ¿no? Para ir cerrando un poco, pero no dejando afuera, AFUTU es un sindicato único. Eso quiere decir que estamos ahí nucleados, docentes y también funcionarios. El funcionario incluye a los trabajadores de servicio y a los trabajadores administrativos, los de gestión. Entonces, los trabajadores de gestión y servicio han estado pasando por algunas dificultades. ¿Por qué? Porque se han abierto llamados en los cuales la función se precariza. Capaz que nos puedes contar un poco más de eso. Bueno, el año pasado, a iniciativa de la Dirección General de UTU, se planteó en el ámbito del CODICEN una modificación del contrato de gestión de los trabajadores de gestión en todos los subsistemas, en donde por evaluación de la dirección, ¿no?, o sea, del responsable inmediato, después de 2 años esos contratos se podían revisar o incluso se podían desvincular. Cosa que generaba claramente una precarización porque según cómo le caigas a tu director es si vas a seguir trabajando o no, lo que
eso asociado a esto que se viene planteando desde el CODICEN de la ANEP, ¿no? De darle mayor autonomía a los centros educativos, va de la mano con que sean pequeñas chacras donde trabaja o pequeños feudos donde van a estar ahí los que le caigan bien al director, y no se respeta la carrera funcional, no se respeta el estatuto que tienen tanto los docentes como los funcionarios de gestión, que tienen un estatuto que regula su funcionamiento y su vínculo con la administración pública, porque no dejan de ser trabajadores públicos. Eso claramente hay una flexibilización y una intención de generar un clientelismo en los trabajadores. ¿Por qué? Eso también es generar el miedo de los trabajadores que frente a determinadas circunstancias, quedarse quietos, no organizarse, no sumarse a un sindicato porque puede estar mal visto, ¿no? Pero además esto va acompañado también de un proceso cada vez más acentuado con respecto a los trabajadores de servicio, los auxiliares de limpieza, que hemos visto cómo ha crecido la tercerización dentro de la UTU, contratando a empresas cada vez que generan condiciones sumamente precarias, porque eso lo sabemos, y que ha tercerizado también la parte de gestión, aunque ahora están en proceso algunos concursos, sobre todo algunos de ingreso, pero otros de pasaje de grado, en los cuales tampoco participamos de las bases, pero vemos cómo hay un incremento en la tercerización de los auxiliares de servicio, y que el gran argumento para esta tercerización es el número de certificaciones médicas. Entonces, un problema que lo tenemos y que no se analiza la raíz del problema, ¿no? ¿Por qué hay tantas certificaciones médicas en los auxiliares de servicio? Se quiere solucionar con una tercerización, con empresas que tienen sueldos sumamente bajos, precarios, y que las condiciones laborales, las relaciones laborales entre las trabajadoras y esas empresas tercerizadas, sabemos cómo son. Entonces, un problema que es cierto que lo tenemos a raíz de que hay pocos auxiliares de servicio y que se necesita reforzar esa área, se quiere solucionar con la tercerización. Y así podemos seguir hablando también de las situaciones que se dan con los trabajadores básicos de las escuelas agrarias, ¿no? Que están en un escalafón, pero lo mismo van a arriar los bichos que a limpiar los baños, y eso ahí hay un desconocimiento de las particularidades del trabajo que hace según el escalafón de ingreso a la UTU. Todas esas situaciones las tenemos, lo hemos denunciado, hemos estado en procesos de movilización también con respecto a la flexibilización de los contratos, pero de todas formas se siguen aplicando, y es algo que nosotros tenemos arriba de la mesa para seguir denunciando. Y también en el marco de que nosotros vamos a una rendición de cuentas, la última que se puede generar el incremento presupuestal, nos parece importante también, y que nosotros lo votamos en el último congreso de AFUTU, ir hasta a una mejora de los salarios de gestión y servicio, que hoy son los más sumergidos dentro de la UTU. Y bueno, capaz que vamos a otro colectivo más dentro de la UTU que, no son ni docentes, ni funcionarios administrativos, ni de servicios, sino que son técnicos, que son los psicólogos y trabajadores sociales de equipos multidisciplinarios. Esta es como una pata muy importante dentro de la UTU y de lo que es la comunidad educativa, y más teniendo en cuenta la vulnerabilidad social que se potenció desde 2020, los efectos de la pandemia, la crisis alimentaria, la violencia intrafamiliar. Todo eso hace necesario la existencia de equipos multidisciplinarios. ¿Cómo estamos con ese tema? Y la transformación educativa, ¿qué aporta en ese tema? La transformación educativa no aporta absolutamente nada en ese tema. Y con lo poco que teníamos, los mandan a los psicólogos y a los equipos multidisciplinarios a la guerra con escarbadientes, ¿no? Porque, primero, son pocos, tienen poca carga horaria para el trabajo que tienen, y además están divididos
tienen 30 horas y están divididos en igual 4 o 5 centros, lo que eso imposibilita o dificulta mucho que el trabajo sea sostenido en el tiempo, que realmente haya una presencia de estas figuras tan importantes en los diferentes centros educativos que generen cambios, ¿no? Y una de las cosas que nosotros estamos observando es la escalada en la violencia que hay adentro de los centros educativos, que después se traslada hacia afuera y que lo vemos con preocupación y que entendemos que uno de los caminos es poder reforzar estos equipos multidisciplinarios, poder tener mayor presencia de estos equipos, mayor tiempo, ¿no?, de su presencia en las escuelas sin que tengan que andar picoteando entre varias, y eso permita por lo menos trabajar en profundidad los problemas sociales que se viven en cada centro. Pero realmente no teníamos un llamado que supuestamente iban a ingresar, que estaba habilitado, que iban a ingresar 15 técnicos, 15 psicólogos y eso todavía no sabemos en qué está, pero aunque ingresen sigue siendo muy pocos, porque el país es muy grande, la cantidad de escuelas que tenemos es muy grande y tenemos que tener una política en ese sentido que sea realmente sostenida en el tiempo, si no, no hay cambio posible y si no, no hay efecto de su trabajo, porque es, como te dije, mandarlos a la guerra con escarbadientes. Bien, clarísimo. Y bueno, vemos cómo la transformación no soluciona muchos de los problemas graves, incluso viene a complicar algunas situaciones preexistentes. Y la verdad que la entrevista fue, o esta conversación, vamos a llamarle mejor, fue como una instancia súper enriquecedora. Nos quedamos con muchos datos, con muchas vivencias de compañeros y compañeras, de familias. Y bueno, para ir cerrando y agradeciéndote, queremos preguntarte cómo viene la movilización para el jueves. Este jueves 23 hay un paro en el marco del PIT-CNT y bueno, capaz que nos querés contar un poquito de eso y bueno, por qué AFUTU se suma. Bueno, no es ninguna novedad que se está discutiendo una reforma de jubilaciones y pensiones donde, sintetizando el efecto que tiene, es que nos quieren hacer trabajar más y al jubilarnos cobrar menos y que además tiene un fuerte impacto en lo que son las pensiones, tanto para la viudez, para la discapacidad y otras pensiones. Y este es un tema que todo el movimiento sindical lo viene denunciando, viene trabajando en informar en todos lados sobre los efectos de esta reforma y claramente nosotros como trabajadores y trabajadoras no quedamos exentos de esta problemática, no nos es indiferente, nosotros venimos desarrollando diferentes acciones informativas con respecto a cómo esto afecta y sobre todo en el marco de cómo afecta esto a las mujeres específicamente, que somos doblemente golpeadas con esta reforma, y el 23 hay un paro que AFUTU adhiere para 24 horas en todo el país y va a estar sumándose a las movilizaciones centrales a las 9 de la mañana en la explanada de la universidad para después marchar hacia el Palacio Legislativo y ahí es donde va a ser el acto. Nosotros también estamos participando de las diferentes actividades que se están realizando en la carpa que está instalada desde el 13 enfrente al Palacio y específicamente AFUTU va a estar ahí con el 28, del martes 28, desarrollando diferentes actividades y después cerrando con los gauchos patones de Sociedad Anónima, que es una apuesta que nosotros hicimos durante el carnaval a través de Sociedad Anónima para poder denunciar lo que estaba pasando en AFUTU, pero también en la UTU, pero también con una murga que la ayudamos y que en el marco de esto, ¿no? De buscar otros caminos alternativos para poder denunciar lo que está pasando con esta transformación, que es la murga La Bartola, van a estar presentes en la carpa, y después el 23 en cada uno de los departamentos los y las compañeras de AFUTU van a estar plegándose a las diferentes actividades que están desarrollando en los plenarios intersindicales. Excelente, bueno, entonces queda la invitación hecha para todos y todas este 23 y bueno, el nuevo agradecimiento, Mariana, muchas gracias por estar y muchas gracias por compartirnos toda esta información. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y bueno, estamos a las órdenes para seguir conversando sobre esto y nada, saludarlos y felicitarlos por la iniciativa. Nos despedimos y toda hora libre es una oportunidad de acercarnos.